un día en el que hay muchos eventos en Utrera, hay muchas presentaciones de libros, hay, que eso es bueno, ¿no? También demuestra la actividad cultural que tiene el pueblo y cada vez pues va más, y este es un ejemplo de ello. Así que, bueno, vosotros que habéis sido los fieles en este ámbito, en el mundo del cómic, un mundo que muchas veces pues no tiene el valor que debería tener, hoy vamos a reivindicarlo, yo creo que es importante, y que hoy estoy aquí, pues verdad, sumamente agradecido. También quiero agradecérselo a la biblioteca de Utrera, que cada semana, yo creo, no sé si son 1 o 2 eventos semanales los que organizan, dedicado también a la visibilidad de la literatura, de la narrativa, de temas sociales, sanitarios. Este espacio cobra vida, que yo creo que es importante, y ellos lo dotan de eso, ¿no? Así que, Paqui, Ana, y a todos los demás, daros las gracias. No, pero yo voy a decir una cosa. Dilo, Paqui. Sobre todo no... Bueno, está feo, buenas tardes. Que si no llegase por Carlos, que llama por teléfono y se presenta y dice: oye, ¿usted conoce ahí a un ilustrador que se llama Antonio de la Lleras? Y digo yo, que no lo conocéis, ¿cómo que no lo conocéis? Que eso es importantísimo, que es famosísimo, no sé qué. Dice, ¿podría ir a presentar su libro? Digo, bueno, pues cómo no. Y ya está. Y pues, la verdad es que si no fuera por ti, que ha sido el hilo conductor, pues no estaría aquí. Yo lo que quiero agradecer de verdad, no sé si estáis acostumbrados, o es que estáis tan acostumbrados a ser acogedores que no os dais cuenta, pero yo he recibido aquí en Utrera cobertura, los medios, ahí tenemos a los medios, al ayuntamiento, a la biblioteca, a Jesús, que es un lujo. He recibido más calor y más facilidades que en muchos otros sitios en donde hemos estado. Porque además es que ha sido bastante masivo, quiero decir, ahí el compañero ha colgado dos notas. En Instagram nos ha hecho la cama continuamente Jesús. Y después también en la biblioteca también ha estado haciendo, y dentro de nuestras pequeñas posibilidades, porque la verdad es que hay mucha oferta, hay muchas cosas que hacer, pero estamos muy agradecidos porque además y a mí para mí es un honor darle la posibilidad de que conozcáis a este pedazo de artista de aquí, que lo tenéis aquí hace bastante tiempo. Lo que pasa es que como tiene una labor muy sorda, que es un trabajo, bueno, él lo comentará mucho mejor que yo, ¿no? Pero que es un tío muy humilde a pesar del nivelazo que tiene, porque es que tiene un nivelazo. ¿Qué decir, Carlos? Ya que digo yo, a ver, ¿cuál es? Bueno, como bien dice Carlos, la verdad que es un lujo contar con Antonio de la Llera. Tengo que decir que antes de que Carlos me llamase, se pusiese en contacto conmigo, yo no conocía el trabajo de Antonio de la Llera. Conocía algunas de sus producciones de animación, pero jamás podía imaginar que un utrerano estuviese detrás de eso. Yo creo que eso es importante. Es algo que siempre ocurre, lo hemos estado hablando fuera, ¿no? de la presentación, que nadie es profeta en su tierra, y muchas veces pues desconocemos que hay utreranos que tienen una capacidad que destacan en muchos campos, y en este caso, por el campo de la animación, del dibujo, pues tenemos a Antonio, que es una fortuna el tenerlo aquí, y hoy vamos a poder descubrirlo un poco más con esta obra, que es 1680, la revuelta de los indios pueblos, y que, bueno, yo espero que lo disfrutéis. Antes que nada, me gustaría empezar, bueno, Carlos ya ha tomado la palabra, pero me gustaría también hablar un poco de él. Carlos Hermo es un apasionado del mundo del cómic, del mundo de la animación, del mundo del cine, ha escrito diferentes cortometrajes, también tiene proyectos, ¿no? Según dice, largometraje, espero que pronto podamos ver alguno. A ver, Carlos. No, te cuento. Yo al cómic le llamo el cine de los pobres. Porque para hacer un cómic nada más que tengo que engañar a uno. Pero para hacer una película necesito engañar a alguien con 7 millones de euros. Es más complicado. Entonces gané un premio de largometraje, de desarrollo de largometraje del ICA, del Ministerio de Cultura, 4 de la Junta de Andalucía, pero una vez que tú coges, lo terminas, empiezas a entregarlo, ahora empiezan las puertas del no. Dedicarse a esto es intentar asimilar la negación. Tú tienes que acostumbrarte al rechazo y llevarlo con mucha dignidad. Así que después de muchísimos no, vamos, nosotros estamos juntos porque hemos tenido muchísimos no hasta que nos juntamos los dos y hubo un sí. Pero tanto él por su parte como yo por la mía, lo hemos intentado muchas veces. Que este no es el primer álbum que ha dibujado Antonio. Sí. Este es el primero que ha publicado, pero no es el primero que ha dibujado. Y se nota, y más que se va a notar. Espero. Estoy seguro de ello. Bueno, pues ya estáis viendo a Carlos, ¿no? Guionista también de radio, también de televisión, y bueno, un amante del mundo de la cultura pop, que yo creo que es una cultura
que a todos los que estamos aquí presentes creo que nos ha inundado, que nos sigue inundando, y que es yo creo que una cultura que vino para quedarse, como son los 80 aproximadamente, 70, y a día de hoy, en pleno 2026, yo creo que lo llevamos ya en vena. Yo creo que esto ya está establecido como algo, como canon. A mí me gusta llamarlo cultura de kiosco. Cultura de kiosco. De eso ya yo soy niño un poco menos ya, Carlos. No, ya no queda ninguna. Yo soy del kiosco de mi barrio. Yo era al sitio donde íbamos a ver, como si fuera, ojalá, o cuando íbamos al cine, porque antes había también cine, cuando te ibas a ver las carteleras, porque no te podías pagar tampoco una entrada, veías la cartelera y tú te imaginabas la película con los 4 fotogramas que había. Y después la vi era otra. Para mí no para mal. Pues Carlos es el guionista de esta maravillosa obra, que ahora nos contará un poco pues cómo él ha tomado, yo creo que también algo muy importante, porque a mí me encanta el mundo del cómic, soy historiador, y que se pueda aunar los dos elementos, yo creo que es algo fundamental y además sumamente necesario, porque uno y el otro se nutren. Eso me gustaría que lo habláramos ahora, porque es un tema muy interesante. Pero claro, si el guión recae en Carlos, pues el dibujo, como ya he reiterado, cae en Antonio de la Llena. Antonio ha participado en películas de animación, yo creo de lo más importante del cine español, en esa faceta. Por ejemplo, tenemos la película famosa de los Reyes Magos, pues él participó en esa animación. Y otra de las grandes películas, que sin duda alguna todos conoceréis, que es El Cid, La Leyenda, una película de comienzo del año 2000, que ganó el primer Goya, una película de animación española, con una producción, un trabajo mayúsculo. Allí pude yo estar hablando con él y él me comentaba el trabajo tan, vamos a decir, dedicado, sobrepasado por momentos, que tiene hacer una producción en animación, ¿no? Y Antonio, pues tomó esa rienda y finalmente pues, vemos una película que tuvo un galardón, y que no solamente eso, sino que ya ha historia del cine español. Entonces tenemos también la suerte de contar pues, con un utrerano que tiene el reconocimiento de contar un Goya en su trabajo. Yo creo que eso es sumamente importante. Y él me comentaba que, bueno, evidentemente él en el cine también hace storyboard, y que no hay mucha diferencia entre un cómic y un storyboard, porque es verdad que hay una clara similitud y son dos fenómenos o dos elementos que básicamente son similares, ¿no? Son sinónimos, y que él tenía una base, pero que había trabajado también en otros cómics, un poco, ¿no? Pero que por fin en 1680 él había tomado el rol de poder crear personajes, de darle una mayor libertad. Y yo creo que lo que se aprecia en 1680 es el trabajo de un genio local que por fin pues, también puede ser reconocido, en este caso, en Utrera. No te preocupes, Carlos. Me gustaría hablar un poco, como he dicho, ¿no? Un poco de la introducción del fenómeno del mundo del cómic. Como bien decía Carlos, hasta hace muy poco, o yo creo que todavía tenemos ese mal endémico en el que relacionamos el cómic con un producto infantil. Parece que es algo que queda relegado a los niños más pequeños, ¿no? Que además es un producto vacío, que no tiene literatura, que no tiene narrativa, que no tiene arte. Yo cuando entré en la carrera en Historia del Arte, yo dediqué parte de mis trabajos al mundo del cómic, y a los profesores les asombraba, porque decían, oye, ¿por qué tiene tanta pasión en el mundo del cómic? Digo, hombre, hay que partir de que el cómic es el noveno arte. Si es el noveno arte, será por algo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno profundiza en el mundo del cómic se da cuenta de la importancia que tiene, porque el cómic está cargado de mensajes sociales, políticos, artísticos, estéticos, literarios. Oye, el arte es manifestar, es expresar, es exigir cambios, ¿no? Y en el cómic está presente. Por tanto, ¿qué le quita? Tiene una producción manual, tiene creatividad. ¿Qué le hace menor frente a otras artes? Por tanto, yo creo que ese es uno de los grandes puntos que debemos tratar. ¿Y por qué infantil? Si sabemos, que está Mari Carmen, que está legado a estudios, pero podríamos hacer una encuesta en todas las tiendas de cómics de Sevilla, por ejemplo, o de la provincia de aquí, en la misma provincia sevillana, y veremos que los compradores de cómics, en su mayoría, son personas mayores, de mediana edad, vamos a decir, ¿no? De 30, 40 hacia adelante. ¿Por qué? Porque el cómic es un producto que también tiene una carga nostálgica, yo creo que también eso es importante, es relevante, pero sobre todo es un producto que necesita de una formación, necesita de una madurez, y no se puede enfrentar a un cómic de cero. Se puede hacer, al igual que podemos enfrentar una película de animación, que también muchas veces la tachamos de un producto infantil, pero para nada, al contrario. Vemos las capas que componen esa obra y nos damos cuenta que el cómic es algo mucho más profundo y algo que va mucho más allá. Por tanto, de ahí que tenga el título de noveno arte. Y ya con esta premisa, ahí me gustaría aprovechar que tengo a Carlos, que tengo a Antonio. Vamos a empezar por Carlos, vamos a seguir ese orden. Antonio, Carlos, para ti, ¿qué representa el mundo del cómic? ¿Qué es el cómic para ti? Mi madre le llamaba pulgarcito, los pulgarcitos, le decía mi madre.
Y yo vengo de una familia de 6, somos 6 hermanos. Y entonces la única manera de mantenernos callados era comprarle un tebeito y nos lo daba, mientras que ella después se dedicaba a las cosas. Yo he aprendido a leer con los tebeos. Cuando estás hablando del noveno arte, tampoco podemos olvidar la maravilla que significa hacer reír. Tenemos a Mortadelo y Filemón, que es una obra cumbre, que ha conseguido a través de la expresividad de los dibujos y de los gags, es que había un gag por viñeta. Eso es magia pura. Nuestros Bruguera, lo que conseguían, porque estaba prohibido y había una censura muy grande, cómo conseguían hurtar la censura para conseguir hacerte reír y después hacerte... Carpanta es un señor que pasa un hambre de muerte y que vive debajo de un puente. Y eso forma parte de nuestro... nosotros veníamos de una época en donde nada más que había una televisión, o dos, dependiéndose de dónde viviera, porque en Huelva nada más que llegaba una, y entonces la mayoría del tiempo nosotros era mucho más fácil leer un tebeo que ver una película o ver cualquier cosa. Entonces, y después existía el intercambio, la socialización del intercambio. Tú cogías, ibas a tu kiosco y por una peseta lo cambiabas por otra. Es toda una liturgia que se suma a la nostalgia personal. Y yo cuando me enfrento a un cómic no solamente estoy leyendo la historia, es que me recreo cuando recuerdo esos pequeños momentos de felicidad en donde tú te metías en tu cuarto y te transportabas a un universo. ¿Te acuerdas de Joyas Literarias? Yo tengo que reconocer que no he leído a los grandes clásicos. Ahora, me he leído todos los resúmenes de los grandes clásicos. Las versiones en cómic, todas las de Joyas Literarias me parecían una maravilla. Y estaban dibujando por Luis Bermejo, Jesús Blasco, los grandes dibujantes españoles estaban en Joyas Literarias. Y para mí, yo he aprendido y es una cosa que creo que lo estabas diciendo, que es un entrenamiento. Leer cómics es un entrenamiento, porque es que es contar en viñetas, es una lectura fraccionada. Porque tú tienes una historia en donde tú tienes 3 movimientos y tú te tienes que inventar qué es lo que está pasando entre una viñeta y otra. Tú tienes que lo lees y tu mente completa los espacios vacíos, las elipsis que hay entre una viñeta y otra. Eso es un entrenamiento. Los niños, hay algunos que son más sencillos, otros más complicados. Por ejemplo, ¿cuál es el éxito del manga? El éxito del manga es que fracciona muy bien el movimiento. Si tú lo ves, normalmente son episodios de 18 o 20 páginas, en donde es que es todo visual. Tú lo ves y ves, lo ves muchísimo movimiento, ves cómo están hechos y prácticamente está siguiendo todo el movimiento porque está fraccionada la acción al milímetro. Y eso es uno de los grandes fuertes de este señor de aquí. Este señor de aquí es un gran storyboardista. Es decir, este hombre es capaz de fraccionarte la acción para sacarte los momentos cúlmenes y tú en tu mente lo completas. Y eso es lo que hace que no sea tan sencillo que primeros lectores... Yo, por ejemplo, he sido maestrucho. Y maestrucho porque los maestros de verdad merecen todo mi respeto. Y yo tenía mi biblioteca de aula en la clase y yo no les daba a los niños cómics. Porque los niños de primera lectura les cuesta meterse en el cómic. Los niños de primera lectura necesitan un buen dibujo grande y un buen tocho en su texto, o los juegos, los pop-arts, o cualquier cosa, o los libros juguetes, todas esas cosas. Pero los cómics necesitan cierta madurez. Y me callo. Sí. No, he hecho una descripción perfecta. Y bueno, tú has hablado de la parte más de guión, Carlos, y Antonio, tú ahora explícanos un poquito desde el punto de vista artístico, ¿qué es para ti el cómic? Bueno, pues el cómic, en principio es mi vida, desde chico siempre es lo que me ha gustado hacer. Entonces, he nacido, o sea, me he criado con, igual que él ha pasado, yo me he criado leyendo cómics, que prácticamente lo que yo leía... La nostalgia, ¿no? Pero también de necesidad, de crear algo. Sensibilidad, ¿no, Antonio? Y otra faceta importante del mundo del cómic es que el cómic es un elemento sumamente cinematográfico. Y sé que los dos os encanta el mundo del cine. ¿Cómo influye el mundo del cine en el cómic, Carlos? Vamos a ver. Mi forma de trabajar en el cómic, yo primero escribo un guión de cine. Yo cuando empecé, bueno, prácticamente todo, mi educación es una educación visual. Entonces yo lo que hago, primero escaleteo.
hago una escaleta, hago el desarrollo de los personajes, después cada ficha de personaje. ¿Alguno ha jugado al rol? Soy jugador pues, ¿habéis visto la ficha de rol de los personajes? Pues es súper utilísimo. Es una página en donde tú coges una fotografía o un actor o una persona que te sirve de referente al personaje que tú creas, pones aquí en esta barra pequeñita, pones complexión física, complexión psicológica y después una cosa muy importante que es red de relaciones. Todo eso es una página que yo he robado directamente del rol y que después le he pasado a este señor para que este señor coja y me devuelva lo que yo le he dado quintuplicado. Porque claro, ahora tienes que darle expresividad, tienes que darle fuerza a ese tipo de personajes. Escribo primero el guión de cine y una vez terminado el guión de cine, cojo y después lo subdivido. Lo subdivido en páginas y en viñetas. Que eso es una cosa que todavía estamos todavía en negociación, porque me dice, meto muchas viñetas por página, porque, claro, yo estoy acostumbrado a los grandes formatos, a los formatos grandes del cómic europeo, y este de aquí es el formato, ¿os acordáis de los cómics de los años 80, el Creepy y el Zona 84? Pues este es el formato del Creepy y el Zona 84 y de la mayoría de los cómics italianos. Son un poquito más pequeños. Pero ese poquito más pequeño, para este cacho de dibujo, pues esos 2-3 centímetros que necesitas tú de aquí, digamos, porque eso se hace así, proporcional, eso significa muchísima información, mucha respiración, porque el cómic necesita respirar, es una de las cosas que más veces hemos hablado. Me dicen, no metas tanto texto, no expliques tanto. Aquí es donde lo ve, ahora está callado. pero cuando se pone. Y es una negociación continua, estamos negociando continuamente para hacer el mejor trabajo. Y claro, yo no le puedo decir que no, porque este tío curra una harta. No le puedes decir que no. Te tienes que rendir. Que no, hay que ponerse, Ahí en la discusión, lo tienes dominado. Antonio, y bueno, yo ayer tuve la suerte de poder conocerte un poco más también, y sé que para ti el mundo del cine sí que también ha influenciado mucho a la hora de poder desarrollar el mundo del cómic. ¿Qué referencia, por ejemplo, tomas tú a la hora de poder ejecutar una obra como esta, inspirándote en el séptimo arte? Pues la referencia más clara que yo tomo es con la que yo me he criado, que es las películas de John Ford. Está presente en esta obra, ¿no? Sí. Creía que estaba ahí. En cada página está presente. Que es la forma que tenían de entender que tenía John Ford a la hora de planificar y demás. Él hacía siempre planos muy abiertos, si te das cuenta. No, por ejemplo, como Sergio Leone, que todos sus planos son acercados. Ese es el estilo que tenía John Ford y ese es el que yo he mamado desde chiquitito. Entonces está reflejado mucho en esa página. Está muy presente, es una obra, bueno, el dibujo es maravilloso, yo ya lo he dicho y lo reitero, es una gozada. Y Carlos, yo creo que es el momento de hablar un poco de 1680, ¿no? ¿Cómo surge la idea de 1680? Bueno, en 1680 yo soy un ladroncillo de ideas. Entonces estoy buscando y de vez en cuando, tú sabes que en el móvil, cuando tú estás buscando mucho sobre una cosa, pues te saltan te buscan, las historias te buscan a ti. Y entonces me saltó una historia en un artículo del ABC, fue en el año 2018, de un historiador que se llama César Cervera, con un titular buenísimo. Se titulaba, a ver si me acuerdo porque es larguísimo, es bueno pero largo, era El auténtico lejano oeste. El general Custer español y los 45 dragones de cuera asesinados por los pobres. Es larguísimo, pero digo, ostras, esto lo tiene todo. Tiene dragones de cuera, tiene los dragones de cuera es como el séptimo de caballería, pero 200 años antes. Y eran españoles. Eran unos señores que eran los mejores jinetes de la frontera, con muchas diferencias, y que controlaban todo, y además eran tan pocos que necesitaban continuamente, primero, aliarse con las tribus nativas, porque eran muy pocos y si no se aliaban entre ellos, morirían enseguida. Estamos hablando que, por ejemplo, en Nuevo México había 2.000 españoles y había 18.000 nativos indígenas. Si tú no te llevabas bien, que es lo que pasó, si tú no te llevas bien con las tribus autóctonas, tú mueres. No es que no puedes sobrevivir, además en un sitio donde tiene una economía de supervivencia. Entonces leí la historia, que lo primero que me llamó la atención es que utilizan como referente al general Custer. El general Custer es una historia que ocurrió 180 años después que la masacre de los dragones de cuera.
y es que nosotros estamos tan imbuidos de las noticias americanas y del mundo que se han inventado los americanos, que nos han borrado los 400 años de historia de los españoles en Nueva España y en toda América. Y ahora nosotros hemos vivido y hemos recibido lo que John Ford nos trajo, y es que otra de las cosas que se nos olvida, que en las versiones originales los indios hablan en castellano, porque el castellano era la lengua franca, y utilizaban indios o antiguos nativos para hablar, cuando tú hablabas con los indígenas, todos hablaban español, porque los españoles habían estado con su cultura, peor o mejor, primero peor y después mejor, durante 300 o 400 años. Cuando vino la auténtica masacre, con perdón, fue cuando llegaron el exterminio americano, cuando llegó los anglos. Ahí fue cuando, si quedan digamos, tribus, si aún se conservan tribus, son las tribus que estaban más al sur, más pegadas a México. Estamos hablando de los navajos, después hay otra franja, sobre todo la franja de frontera del medio, que sí fallecieron casi todos. Bueno, pues entonces me leo la historia y empiezo a darme cuenta de que en esa historia murieron gente que habían estado en la frontera durante 40 años, lo mejor de lo mejor. Se habían metido 3.000 o 4.000 kilómetros en América del Norte, y los ponies les cogieron en una encerrona y se los cargaron a casi todos. Entonces empecé a investigar, digo, tío, esto es una notición. Empiezo a mirar, y entre todos los personajes había uno que me llamó muchísimo la atención. Este señor se llama José López Naranjo. José López Naranjo en realidad es Josefillo el Negro. Los blancos le llamaban Josefillo el Negro, y los nativos, los suyos propios, le llamaban Josefillo el Español. No les gustaba a nadie. Era un tío que caía gordo a todo el mundo, porque uno lo consideraban un traidor y otro lo consideraban un paria. ¿Qué es lo que hizo este señor? Este señor poco a poco consiguió unificar y sirvió de mediador entre las tribus y los españoles. Por eso le llamaban Josefillo el Español. Y lo que no se cuenta es que su padre fue el jefe rebelde que levantó a los indígenas en armas, y su hermano también fue uno de los caciques principales, y a uno de sus hermanos lo mataron durante la masacre. Entonces es un personaje que estuvo en medio de todo. Es un drama shakespeariano, porque estaba contra todo. Es un personaje que tuvo que encontrar su sitio intentando unir a dos mundos, y durante muchísimo tiempo, cerca de 10 o 15 años, estuvo viviendo solo, hasta conseguir, cuando vino después de 12 o 13 años, consiguió que los dos mundos refundieran, y fue la mayor época de convivencia en Nuevo México. Desde 1800, estamos hablando desde 1692 a 1720, que es cuando falleció. Y nada más que tenía que tirar. Tú tiras ahí y hay una mina. Muchas veces, ayer hablaba con Antonio, no somos conscientes, esta historia que estás diciendo, es raro que no se haya llegado al cine americano. ¿Por qué? Evidentemente porque estamos nosotros de por medio un poco, ¿no? Pero como esta historia hay centenares, y por desgracia la riqueza cultural que tenemos nosotros muchas veces la dejamos olvidada, y nos vamos más al producto más globalizado, al producto extranjero, y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces yo creo que esta obra es necesaria, Carlos. También es verdad que la gente, los historiadores o los grandes imperios tienen mucha vergüenza de la derrota, no llevan bien la derrota. Entonces es una historia que está silenciada. Es que ten en cuenta que la pérdida de la provincia de Nuevo México fue la mayor merma de territorio español hasta ese momento. Fue una derrota brutal. Que además eran indígenas. Es que nadie se da cuenta de lo audaces, de lo listísimo y de lo compenetrado que en esa época no existían relojes que decían, cronometremos nuestros relojes. No, es que los tíos utilizaron un sistema completamente pedestre para unirse todos al mismo tiempo y derrocar a unas personas que estaban bastante bien armadas, fueron muy inteligentes, si no, no habrían sobrevivido los españoles porque los podían haber masacrado, pero se unieron todos para cogerlos, y los eliminaron de territorio durante 12 años. Y otra de las cosas que es muy importante, la pérdida de Nuevo México es tan importante que este hecho fue el que cambió todo el paisaje de Norteamérica desde entonces. Hay que tener en cuenta que cuando se fueron los españoles quitando, tuvieron que dejaron decenas de armas de fuego y miles de cabezas de caballo. Entonces cuando quedaron todos esos libres, vinieron todas las tribus de Centroamérica, de las grandes llanuras, vinieron a Nuevo México a coger ese gran recurso que era el caballo, porque
es que ha cortado todas las distancias, significaba la supervivencia. A partir de ahí se expandió en la cría del caballo, todas las tribus de todos los territorios utilizaban los caballos, y a partir de entonces se cambió. Todo es lo que nosotros, la iconografía western es una iconografía que depende del universo español. Y perdón. Perdón, ¿por qué? La película de indios tiene mucho de la historia de España y nosotros lo reconocemos, y gracias a libros, a cómics como este, pues vamos a poder descubrirlo. Carlos. Y bueno, Antonio, te llega esta historia maravillosa, ¿y tú cómo la afrontas? A ver. Pues con muchas ganas, porque cuando leí por primera vez el guión me entusiasmó. Entonces pues digo, pues vamos a intentar ver qué es lo que sacamos. Y nos pusimos manos a la obra. Bueno, tomar forma, porque ayer me comentabas que en muchos casos la película, por ejemplo, del Cid, los Reyes Magos, pues más o menos te mandaban una plantilla de cómo iba a ser el personaje y tú le dabas expresividad y movilidad. Tú en este caso tomando el rol creativo de los personajes, ¿no? Es decir, darle apariencia, porque la parte literaria pues la aportaba Carlos. ¿Cómo es afrontar ese reto, Antonio? ¿Te refieres a la hora de hacer el diseño? Exacto, del diseño. Pues eso... Porque, por ejemplo, para Josefillo, ¿en qué te inspira, por ejemplo, para materializarlo? Bueno, en el personaje de Josefillo me inspiro un poco en Charles Bronson, pero como si fuera joven. De hecho, cuando sea mayor, si llegamos a hacer más partes, se parecerá mucho más. Entonces, esa fue mi base primera. Y ya pues después, claro, era un niño de 12 años. Pues, y después ya los demás personajes, pues también él me daba algunas notas de actores, y yo me guiaba por las notas que él me daba, y la verdad es que pegaban bastante para el personaje que me pedía. ¿Qué actores, Antonio, por ejemplo? ¿De acuerdo? Xavier era... ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? Es un vasco. Sí, la verdad es que en el de Josefillo no le hice mucho caso. No, porque es que me esforcé mucho en utilizar actores españoles. Ah, muy bien. Utilicé actores españoles, porque mi primera tendencia fue, digo, vamos a coger y las caras que te suenan. No, tío, estamos hablando de españoles, vamos a utilizar actores españoles. Y todas las referencias eran actores españoles. Por ejemplo, el Roque Madrid, el personaje de Roque Madrid, se llama Isaac La Cuesta, no, ¿cómo se llama? Es un personaje, un actor andorrano que es buenísimo. Después utilicé como, que tampoco me echa cuenta, yo le propongo y después él coge eso. Hay un actor ¿cómo se llama? Porto Lisboa, un tío muy grandón en La Casa de Papel, que es un antiguo boxeador y que también jugaba al balonmano. Ese lo utilicé como para el gigante Otermín, y este se sacó de la gorra, que le pareció bien. Pero que ahí está la gracia. Tú Pero tienes que tener un principio, una referencia, y después ya pues vas cambiando, vas a partir de esa referencia. Y tú tienes que documentar, Antonio, es decir, tú estás representando paisajes que son reales, porque en el caso de la ciencia ficción, pues uno, bueno, si te tienes que ir a Metrópolis de Superman, evidentemente tenemos referencias de Nueva York, otras grandes ciudades, o Chicago, pero bueno, estás creando un mundo ficticio. En el caso vuestro, estáis trabajando sobre un elemento que es real, histórico, y que realmente pues queda poco, ¿no?, de aquellos resquicios. ¿Cómo te documentas para darle forma a ese mundo? Esa parte él me ayudaba mucho, porque me mandaba imágenes de ciertos sitios conocidos de Nuevo México, y yo pues cogía esa referencia. La verdad que están muy bien esos escenarios, porque son los auténticos. La verdad que... Es que es tan poco conocido Nuevo México, es que de verdad es alucinante la cantidad de cosas que hemos dejado allí. Es que es una cultura sincrética. Está el castellano, la misión y todo el mundo religioso, y la forma española de entender el mundo, de entender el caballo, de entender el ganado, el trato con el entorno, y la forma que tenían de entenderlo los nativos. Y ahí llegaron una especie es un culto sincrético, porque al final no es el culto que utilizan ahora los mexicanos no es ni indígena ni es catolicismo, es una cosa colorista muy específica, muy concreta, que en donde llegaron a un acuerdo, en donde hay partes animistas, es tan rico, y hay un montón de lugares maravillosos en Nuevo México que no conocemos. Por ejemplo, Santa Clara es una sierra hueca que nosotros no conocemos, pero está ahí, y lo utilizaban. Después los indios pueblos vivían en lo alto de mesetas, porque no podían vivir con los nómadas, los apaches mezcaleros, los navajos venían a esa zona y venían a atacar. ¿Qué es lo que hacían la gente? Que como había muy poco cosechas o lo que fuera, pues entonces ellos iban a vivir a lo alto de las mesetas,
y utilizaban escaleras para subir a lo alto, retiraban las escaleras y entonces ya no podían subir los tíos, y allí estaban acostumbrados a vivir. Tenían una forma de sobrevivir con el entorno que es fundamental. Si tenemos posibilidad de hacer más cosas, vamos a ir descubriendo muchísimos más escenarios que son magníficos, que nadie ha visto, que son historias que son absolutamente desconocidas y que están ahí. Es que nada más que hay que ir a pescar, Y hoy en día es fácil conseguir referencias de escenarios porque te metes en internet y de momento ves. Tienes ahí de todo, ¿no? Sí, Tienes sí. de todo, Está el sitio concreto, tienes que hacer algunos cambios, pero está ahí. es un poco más fácil. En Sí. ese aspecto Sí, la globalización nos ha favorecido. Sí. Ahora voy a hacer una pregunta un poquito personal. Habéis hablado un poquito del trabajo de uno, el trabajo de otro. ¿Cómo ha sido trabajar en conjunto? Y bueno, ¿qué ha aportado cada uno? A ver. Para mí ha sido una de las mejores experiencias de mi vida, lo digo en serio. Y mira que es exigentón, ¿eh? ¿Cuál es la más, si hay que preguntar cuál es el más exigente de los dos. ¿Sí? ¿Sí, Antonio? ¿Aceptamos o no? Sí, un poquito. Aceptamos, sí, ¿no? sí, Pues ya sí. está. ¿Y cómo ha sido el trabajo? Vale, vamos a ver, para la primera parte, spoiler, pero quiero decir, para 1680, ¿Por qué no? Puedes decir la segunda parte ya. para 1680 había mucha información porque los españoles documentamos muchísimo los acontecimientos, lo documentamos mucho, pero a partir de 1680, cuando desaparece y nos retiramos del territorio, ya no hay constancia, porque los indios no tenían memoria escrita, tenían memoria oral. Entonces nosotros desconocemos qué es lo que estaba sucediendo en toda esa parte en ese momento. En esos 12 años nosotros no sabemos, solamente lo sabemos cuando en confrontaciones que había continuas, con las confrontaciones con los españoles. Todo lo sabemos por, desviados, no tenemos conocimientos específicos. 1680 está muy documentado, es una aventura, no es un coñazo. Es un libro de historia que está muy bien documentado, pero es muy aventurero, es muy divertido y es muy dinámico. Pero es está muy atado a la realidad. Lo único que pasa es que eran muchísimos personajes y hemos tenido que concretar varias funciones en algunos personajes en concreto. Pero la acción es tal y como lo vemos ahí, no nos hemos inventado. Y bueno, nos tomamos algunas licencias, pero prácticamente la historia fue así. Entonces, Bueno, ¿y por qué dice Carlos que tú eras más exigente, Antonio? A ver. le doy mucho le doy mucho la la llaga. lata. Sí. No, Sí. vamos a ver. Bueno, es que me voy, es que Ya te has metido en el terreno que vas a tener que salir tú, ¿eh? ¿No? A ver, digamos que en 1680 se ha metido menos. En 1680 estaba el tío, vamos, que yo cogía y le pedía 300 tíos en una viñeta y el tío cogía y no ¿quieres extra? Pues toma extra. Empiezan hay auténticos viñetones en donde ves unas hartas de gente peleándose con otras hartas de gente y tú ves ahí y lo ves completamente individualizado. Nunca me dijo que no a nada, nunca. Yo pedía por esta boquita y el hombre que lo hacía. Y hasta allí puedo leer. Pues... Hasta ahí podemos llegar. Antonio, evidentemente en 1680 tienes un estilo propio que es tuyo, ¿no? Que ha ido creando, fomentando, pero me has dicho que desde pequeño leías cómics norteamericanos, leías cómics posiblemente europeos. Si tuvieras que decir qué elementos te han ayudado también a inspirarte para 1680, ¿qué dibujante puede tomar como referencia? Este en concreto, el que más me he referenciado es Jean Giraud. Es uno de los más referentes del cómic de western. Con Blueberry, claro. Y Blueberry, por supuesto. Y si tuviese que hacer otra obra, ¿cuáles serían tus referencias? Ya hablamos un poquito de Your Bile, yo ¿no? creo que ya, pues, la referencia la tengo ya. Ya la tenemos ahí. Ya tenemos el vamos punto de partida. sobre... Irá evolucionando, pero va sobre esa base. Sobre ese mismo estilo. Otra de las cosas que también hay que tener en cuenta es que, a pesar de que tenemos una edad y tenemos ya... este hombre evoluciona a una velocidad... No sé si te lo estuve comentando a ti o se lo estuve comentando a uno de tus compañeros, pero cuando hicimos el dossier, pues nosotros inundamos el mercado, ¿eh? Nosotros mandamos el dossier ¿a cuánta gente? Francia, Italia, España, lo mandamos, hoy hicimos un envío masivo. Muy buenas palabras, sobre todo los franceses. Los franceses fueron muy amables, muy agradables. Nos dijeron que no, pero nos dijeron que no. Pero educadamente, ¿no? Educadamente. En España, por ejemplo, no nos respondieron, excepto tres editores que sí no... Pero al final, pues fueron este hombre evoluciona muy deprisa. Cuando nosotros presentamos las 6 primeras páginas, porque te piden una serie de páginas de muestra, sus caballos todavía estaban acartonados. Pero cuando llegó la página 16, yo cuando vi
que realmente esto iba a funcionar fue cuando este señor me mandó la página 16. En la página 16 hay una persecución a caballo y hay una pelea entre dos facciones dentro de los dragones de Cuera, digamos, una indigenista y otra más racista, que tienen una confrontación durante una persecución, que se cruzan los caballos, hay una pelea, unos caballos que se caen al río. Cuando veo esa página digo, esto va a funcionar sí o sí. Ahí fue cuando me di cuenta, digo, este tío ha aprendido. Yo lo que pasa también es que soy muy perfeccionista. Y las primeras páginas esas que comenta él que entregamos para el dossier, yo esas páginas cuando acabé el cómic las volví a repetir otra vez. O sea, porque no me gustaban. Digo, esto ya no casa con lo que yo he hecho ahora. Entonces, si yo tengo que eliminar páginas y repetirlas, no tengo ningún problema. Yo ya te pregunté ayer, yo creo que a todos los presentes también le va a interesar, ¿cuántas horas se tarda en realizar, horas no días, en realizar un cómic con 1680? Un cómic como este de 60 páginas, bueno, 70 con los extras, un año te llevas más o menos. Un año, para 72 páginas. Sí, sí. ¿Cuántas horas de trabajo? Y es rápido, ¿eh? Y él es rápido. Yo puedo tardar en una página haciendo lo que es el storyboard, la tinta y el color. Depende de la página, si tiene muchas más viñetas o menos, pero unos 3 o 4 días. Entonces, 3 o 4 días. Una página. Sí. Porque además ya ayer me lo comentabas, ¿no? Que no solamente eres el dibujante, también en tintas le das forma a lo que todo el trabajo en ese aspecto visual es tuyo, Antonio. Y bueno, eso es que es una barbaridad, yo creo que la gente lo desconoce y es importante. ¿Y cómo lo dotas de vida? Porque eso no es fácil, ¿no? ¿Cómo? Dotarlo de vida. ¿Cómo eres capaz de que un cómic, porque al fin y al cabo un cómic, como ya ha dicho Carlos antes, es algo dinámico? ¿Cómo lo consigues? Me la da la experiencia en el dibujo animado, que el dibujo animado tiene mucha vida. Es una expresión que tiene movimiento. Entonces, pues eso me ha ayudado mucho también. De hecho, el estilo que yo tengo es estilo realista, pero tiene mucho de cartoon también, mucho de dibujo animado. Eso y entonces, ¿no? en el dibujo animado la línea de acción está muy marcada. Tiene unas pautas a la hora de hacerla. Entonces, si la reflejas en un dibujo quieto, se va a notar que tiene ese dinamismo. Por una de las cosas que hablábamos, ¿no? De una de las dificultades del cómic es eso, que parezca algo vivo, que es difícil y que tenga naturaleza cinematográfica. En el caso de la novela, en el caso de 1680, eso se percibe. Y otra pregunta que quería hacerlo, Carlos, estáis diciendo la dificultad del proyecto, es decir, que aquí en España pues no hubo respuesta. Ahora hablaremos también del cómic en España, yo creo que es importante hablar de ello, pero también habéis tomado una temática difícil, es decir, muchas veces el cómic pues, se basa en el mundo heroico, ¿no? Superheroico, el mundo ficticio, la ciencia ficción, la fantasía, y vosotros tomáis algo como es la historia y lo materializáis en un producto que debe ser animado, que debe ser dinámico, debe tener acción. ¿Cómo crees, Carlos, en este caso como guionista, que un cómic puede beneficiar a la historia en general? ¿A la historia de qué? A la historia en general, la historia de nuestro pasado. Yo por curiosidad, que quiero decir, para mí lo fundamental es que sea entretenido. Después, si es fiel a la historia, o no es fiel a la historia, pero es creíble, también me vale. A mí me sirve, yo lo que pasa es que yo estudié magisterio, estudié historia también. Y a mí me llama la atención la historia, por lo que quiera que sea. Me gusta tirar de... El famoso... Cuando tú empiezas las películas de los domingos por la tarde, basado en hechos reales, ahí que me tiene que entrar como un torito. Porque me llama la atención, me gusta ver cómo las personas reales se han enfrentado a acontecimientos reales. Yo soy una persona cobarde de por mí, entonces cuando veo a un héroe digo, ¡ostras! A mí me gustaría hacer eso. Entonces tengo un aprendizaje vicario. Me gusta mucho la gente que vive al límite y cómo responden a esas situaciones al límite. Pero que cada uno si tú quieres aprender de algo, que te sirva como gancho. Que te sirva como gancho. Tampoco creo que deba de ser algo especialmente erudito, porque pienso que la erudición lastra la lectura. Tiene que ser divertido, tiene que ser entretenido, y si tienes ganas de más, te vas a los libros de historia. Pero esto a ti te tiene que llegar a la patata, tiene que ser algo más instintivo y sobre todo placentero. Tú tienes que disfrutar leyendo un cómic, o por lo menos es lo que nosotros pretendemos. No, se consigue. Comparto contigo la misma visión. Y bueno, Antonio y Carlos, a los dos, ¿no? Esta pregunta yo creo que puede ser para ambos. Hemos dicho al principio, yo creo que en España, ayer hablaba con Antonio,
que parece que hay una ligera mejoría, pero el mundo del cómic siempre ha sido algo denotado, ¿no? Ha sido algo que parece que no ha tenido quitando Bruguera, quitando esos cómics también un poco más tebeo, ¿no? Vamos a decirlo tebeo, que es lo que más o menos todos de los que estamos aquí presentes lo podemos ubicar. Pero sin embargo el cómic parece que no acaba de asentarse, sobre todo el cómic patrio, es decir, el cómic español, frente a la producción extranjera, norteamericana, francesa, europea, belga, hay una mayor recepción. Sin embargo, el producto español va más lento. ¿A qué se deberá eso? Antonio, ¿tú? Es que hay mucho material también, hay demasiado, está saturado el mercado. Entonces, y el que manda es siempre el de fuera, el americano, el japonés. Entonces competir con eso es complicado. Es difícil. Sí. Entonces, Es que pues, y como dice el refrán, nadie es profeta en su tierra. Entonces es complicado sacar un proyecto cuando hay tanto material. Y para las editoriales es mucho más barato, muchísimo más barato comprar una franquicia, claro, que crear un cómic de cero. Que arriesgarse. Tú coges un manga. ¿Cuánto vale franquicia un manga? Ahora mismo está saturado. Es que primero que el manga es muy bueno. Eso para empezar. Después que es muy barato. Es muy barato. Ten en cuenta que las editoriales en principio tienen que pagar la producción. A nosotros no nos están pagando la producción. Nosotros hemos perdido. Si fuera en términos de rentabilidad, esto es una ruina. Claro. Es una ruina absoluta. ¿Y por qué es una ruina un cómic? Vamos a ver, porque en España se vende poco. Sí. En España, se publicaron el año pasado 4.850 libros de cómics. 4.850. De esos 4.850, solo 400 son cómics españoles, es decir, un 10%. De ese 10% no se vende... se vende poquísimo, no sé si salió el otro día, lo habéis leído hace poco, que el 50% de los libros que aparecen en una librería no se vende ni un solo ejemplar en librería. Del 50% y del otro 45%, la mayoría no llegan a vender 30 o 35 ejemplares. Estamos diciendo que la compra se centra en el 4,5%, perdón por los numeritos, pero vamos, que se vende poquísimo. Da igual porque no nos está escuchando el editor. Por esto, nosotros hemos cobrado, él puede haber cobrado unos 150 euros al mes durante un año. Por esto. 150, ahora paga tú tu casa por 150 euros al mes. Tú esto lo haces por amor, lo haces porque te gusta y porque te enriquece. Vamos a ver. Hay uno de los momentos mejores del día es cuando dices, página 36. Y hay que martillo ver la página 36. Vale. Pero en realidad no es rentable. Hay 4 o 5 autores, Paco Roca, Alfonso Zapico, Juanjo Guarnido, que venden muchísimo, pero es que los franceses pagan la producción, te pagan 350 pavos la página. En España te están pagando entre 20 y 45. 20 y 45, esto lo haces por amor al arte y porque te gusta. Esto es la única posibilidad también, es que consigas moverlo en otros países. Entonces ya sí le puedes sacar ganancias. ¿Veremos 1680 a otros países o no? En eso estamos. Estamos pegando cabezazos y nos están diciendo que no en todos los rincones. Pero bueno, ahí estamos. La insistencia, sí, martillo. O no, o no. Martillo, hay que seguir. Porque, bueno, yo espero que 1680 no se quede en 1680. Que avance, ¿no? Sí, estamos ya planteando la segunda parte. Y eso es bueno para... Ayer no me lo quiso decir tan fácil, ¿no? Me lo ha dicho más fácil. Sí, ya se la ha escapado a él. Hay un chivato, Hay continuación, no puede evitarlo, ¿no? sí, hay una continuación. Seguiremos siguiendo. Y eso es bueno para la serie porque ya se hace más conocida. Y entonces el que no ha comprado la primera la compra, si ve la segunda. Entonces ya creas más adición. Si te vas a la lista de las cosas más vendidas, por ejemplo en Francia, te ponen los 20 más vendidos. De los 20, 19 y medio son colecciones, son de personajes de continuidad. Alix, Blueberry, que ahora la juventud de Blueberry, el Marshall, y además ciertos derivados. Porque es lo que crea continuidad. Tú creas, cuando tú consigues crear expectación sobre un personaje, ya tienes la mitad del trabajo hecho, que es el gran triunfo que tiene Marvel o que tiene DC. Ya tienes la mitad del trabajo hecho. Ahora nosotros tenemos que contarnos la milonga, aprovecharnos de vuestra buena voluntad, que escuchéis la milonga que os tenemos que contar, pero si tú ya tienes todo un referente alrededor, te ahorra una barbaridad. Claro, que eso ya lo nosotros tenemos que explicarlo todo desde cero, que es otro de los grandes méritos de este señor, que es que todo está aquí, es que fluye la lectura.
Y otra cosa que últimamente también está muy de moda es el ámbito de adaptaciones cinematográficas del mundo del cómic. Bueno, hay que hablar de Marvel, DC, tenemos las salas llenas, ¿no?, de esta temática, algunas veces mejor, otras veces peor, pero ahí están, eso es importante. ¿Os gustaría que 1680 llegara a la gran pantalla o no? Por supuesto. Pero vamos, si mis compañeros, nosotros trabajamos yo soy guionista en Canal Sur. Y los guionistas en Canal Sur son los que han intentado ser guionistas pero no han terminado nada y terminan ahí. Pero ahora, eso sí, soñar siempre se sueña. Entonces, claro, tú te calientas. Es como creo que lo hemos hablado muchas veces, es como el que va a convocar un partido y nunca lo saca. Y está en el banquillo y está diciendo, uff, yo en esta jugada habría hecho esto. Pues nosotros estamos continuamente imaginando historias. Entonces mis compañeros me dicen, esto es un peliculón, tío, esto lo tienes que vender. Y digo, si por mí no hay problema. El problema es que no tengo acceso. Esto es un embudo. Es muy ingenuo. Cuando yo soy del Huerto Paco, de Huelva. Entonces, cuando yo soñaba en hacer cine, haciendo cortometrajes, vamos, este señor terminó con un corto en Nairobi, no sé cómo terminó tu corto en Nairobi, pero yo soñaba con hacer cine. Lo único que pasa es que cuando después te pones en el mundo real, es tan difícil conseguir una financiación, es tan difícil conseguir los 300.000, 500.000, y estamos hablando de 500.000 euros, que es una producción baratísima, casi todo de interiores. Ahora métele indio. Pero vamos, indio. Pero vamos, la ilusión sí se tiene, claro. Está presente, ¿no? Oye, y nunca se dice nunca, a ver, si no, esa posibilidad no. abierta. Los referentes los puso Frank Miller cuando sacó el cómic que sacó de 300 y hicieron la película. Ahí. La primera, nos quedamos con la primera, ¿no? Sí, la vamos a olvidar porque además fue una pequeña invención que tomaron. Y hablando de otros personajes, ¿no? Ahora mismo, bueno, 1680, pero si tuviera Carlos que guionizar a un personaje de cualquier gran compañía norteamericana, europea... ¿Batman? ¿Qué haría a Batman? A ver. Batman o Lobezno, también me pido Lobezno. ¿Y qué le haría luego de los dos? Pues a Lobezno, vamos. Yo Lobezno tengo una historia de Lobezno. Y además lo tenía... De esas cosas, lo que pasa es que... ¿Lo vas a contar o te lo vas a guardar? No, lo voy a guardar porque soy un chivatazo. Me dice, tanto mi señora como mi niña dice, bueno, cállate, me estás contándolo todo. La gente no lo va a comprar, ¿para qué si se las contó entero? Así que me lo guardo para otra. Guárdelo, pero bueno, Batman o Lobezno. Dos personajes muy similares en algunos aspectos. Muy antiguos en algunos sentidos. Sí, no, lo que pasa, vamos, también tiene la casualidad de que Frank Miller ha tocado los dos. Y lo único que pasa es que el lado maldito que tiene Lobezno no lo tiene Batman. Bueno, Batman lo que pasa es que lo ha llevado a un lado muy oscuro, Frank Miller lo llevó a un lado muy oscuro, sobre todo en los 80 y los 90, y entonces lo aproximó un poco a Lobezno, pero el Lobezno, antes de suavizarlo y convertirlo en no se sabe muy bien qué, pero tú cuando tienes al Lobezno canalla, no estoy hablando de Hugh Jackman, que es un guapera, no, estoy hablando del Lobezno que mide 1,50 m y tiene una harta mala leche, que se lo da también la estatura. Eso es otro aspecto, ¿no? Y Hugh Jackman no vamos a hablar, no, que por cierto es magnífico. Magnífico, es un gran Lobezno. Un Logan magnífico. Antonio, ¿y a ti cuál te gustaría dibujar? Bueno, a mí me encantaría dibujar Blueberry. ¿Blueberry? Por indiscutible, ¿no? Antiguamente, a lo mejor cuando era más pequeño, sí me hubiera decantado por temas de superhéroes y eso. Pero el western es un género que a mí siempre me ha gustado mucho. Bueno, aquí ya tenemos una antesala maravillosa. Por eso. La primera parte y la segunda va a ser todavía mejor, que ya la primera es muy buena. Pues yo creo que ahí hay un pequeño atipo, ¿no? Sí, de Blueberry. De hecho, sí, hay referencias de Blueberry en este cómic. Hay referencias cinematográficas de Blueberry, yo creo que el cómic es completísimo. Y una última pregunta que voy a hacer, ya para si ellos quieren preguntar algo. ¿Hacia dónde creéis que se dirige el mundo del cómic en España? ¿Cuál es el futuro del mundo del cómic? En España y globalmente. Si yo lo supiera, estaríamos forrados, ¿no? ¿Qué podéis imaginar? Estaría acertando continuamente. No, dime, tú. No, yo por imaginar imagino que sí, que va a funcionar y que podemos estar a la altura como países como América o como Francia, que es la cuna del cómic. Francia es cultura. En Francia la cultura es el cómic. Entonces que podamos llegar a ese nivel nosotros. Como mentalidad. Entonces sí se va a vender cómic. Un título que hemos dado a Norteamérica y al final realmente es algo europeo, es algo nuestro. Sí, pero sí es Francia. Bueno, adoptado, ¿no? No adoptado. Yo de todas maneras soy bastante más pesimista que yo. Yo pienso que hay magníficos creadores, hay gente que es buenísimo, cuando estuvimos, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Hispacomic? Sí. Estuvimos con las dos compañeras que estuvimos, son jóvenes, son
preparadísimas, tienen una capacidad de convocatoria, de conexión, y además venden muy bien, saben hablar muy bien, saben presentar muy bien. Somos muy baratos, los autores de cómics somos muy baratos. Van a seguir saliendo cómics, van a seguir saliendo obras magníficas y se van a seguir vendiendo poquísimo. Porque es la verdad, es que no... nosotros tenemos que... es un poco como el vendedor de aspiradora. Tú llamas a la puerta, tú tienes que convencer a la gente para que salgan de su comodidad y que compren una cosa que no se les apetece, que tú le tienes que hacer apetecible. Que no es como el One Piece o el Dragon Ball, que lo ven, le entran por los ojos y nada más que van a buscarlo porque ya tienen su demanda, porque ya están preparados. No, tú tienes que convencer a la gente de que esto merece la pena. Es un trabajo brutal, entre otras cosas porque todo lo que se presenta son de compañeros muy buenos y con muchísimo nivel. Y hay que tener yo tengo muchísimo respeto por este hombre, pero también por el resto de los compañeros y compañeras, que son muy buenos. Y ahora me gustaría, si nos habéis quedado dormidos, si tenéis alguna pregunta... Si tenéis alguna pregunta, hacerle a Antonio o a Carlos. Se está acercando ahora, digamos, a nivel de Burberry, tenemos a un jerezano que actualmente está dibujando ahora un álbum de Burberry. Sí. Roberto Belmonte. Historias cortas, ¿no? Sí. Se está acercando, Carlos, digo, se está acercando para Andalucía. No, sí, lo bueno que tiene es que están fichando a muchos autores españoles. 7 nominados a los premios Eisner españoles y algunos con 7 nominaciones. Sí, no, es muchísimo nivel. Si es que tenemos dibujantes buenísimos, ya lo estoy diciendo. Y andaluces, ¿eh? Aquí en España hay un nivel muy bueno. Y Alberto Belmonte también estuvo trabajando en la animación, ¿eh? No a su nivel, pero estuvo trabajando, ha trabajado en El Lince Perdido, estuvo trabajando y también ha estado con forma animada, también estuvo trabajando haciendo diseño de personajes. Y el problema es que cuando el 3D empezó a comerse el territorio de la animación tradicional, empezó a desplazar a los artistas. Y la mayoría, Juanjo Guarnido viene de ahí. Claro. Juanjo Guarnido lo echaron al banquillo porque ya no podía trabajar en Disney, porque en Disney empezó con Pixar y a sustituir gran parte del trabajo de los animadores y de los intercaladores lo hacen ahora las máquinas. Y la suerte que tenemos, la mala suerte para ellos, pero la buena suerte que tenemos para nosotros es que este hombre se ha dedicado ahora al mundo del cómic y nos ha regalado dos joyas, porque el Buscón, que fue una de las cosas... El Buscón de las Indias, que fue también... Un pelotazo. ¿Cuántas otras preguntas? Sí, aquí estamos los dos. No, Carlos, a nivel del dibujo, ¿utiliza la técnica tradicional o digital en tableta de dibujo digital? Yo trabajo en una tableta digital, pero es como si fuera tradicional. O sea, yo no utilizo otros métodos nada más que el lápiz óptico y eso vas dibujando. Lo que pasa es que te agiliza mucho a la hora de trabajar, a la hora de dar color, de entintar, pero es cambiar la herramienta, ¿verdad? Sí. Antonio me contaba ayer que, por ejemplo, para la película del Sí, los dibujos evidentemente lo hacía diariamente y lo mandaba por correo, imaginar cómo son las cosas, no correo electrónico, correo de toda la vida. Era otra forma de papeles trabajar. se coloreaba en acetato, o sea, todo en manual, todo. Como la animación antes del año 2000, ¿no? Ahí va. ¿Alguna pregunta más por ahí? ¿Podríais profundizar un poco en el momento histórico que reflejáis en la historia? Vamos a ver. 1680, imagínate ahora mismo toda la frontera. Es una frontera que son 4.500 kilómetros entre California y Florida. Esa frontera, que es una frontera absolutamente difuminada, no existe nada entre un lado y otro, está poblada por alrededor de unos 5.000 españoles. 5.000 españoles significa un español por kilómetro cuadrado, para arriba, para abajo, por un lado y para otro. Para defender todo ese territorio existían unas cosas que son unos fuertes que se llamaban presidios. Esos presidios, que son unos fortines en donde había unos 30, 35 soldados, ni siquiera estaban al lado de las misiones, porque los indios no se fiaban de los soldados, normal. Y los indios se iban a vivir a las misiones. En las misiones, que vivían estaba a una legua como mucho, en las misiones estaban las rancherías. Tenías la misión con un sacerdote y ahí vivían, atraían a las tribus autóctonas
alrededor porque les facilitaban el tipo de agricultura, trajeron muchos frutos, muchos tipos de plantaciones, le facilitaron el sistema del día a día, también la ganadería, todo eso se lo facilitaban los religiosos. Los religiosos no solamente se dedicaban a la fe, que también utilizaban la fe como atracción, pero lo que en realidad los atraía es que eran muy útiles para la supervivencia. Entonces, tenemos en esa ristra, pues me parece que había unos 17 o 18 presidios de 500 en 500 kilómetros. Eran poquísimos. Entonces, esa gente tenía, esos soldados, que llamaban novohispanos, tenían que entablar relaciones con las tribus para sobrevivir, porque necesitaban explorar, porque ellos estaban intentando, por supuesto, necesitaban hacer rentable. Tenían que encontrar minas de plata, tenías que encontrar algún tipo de que hiciera rentable el situarse allí. Por ejemplo, en Nueva Vizcaya, toda la parte de los Tarahumaras tenía muchísimas minas. Sin embargo, Nuevo México era un nada. Es una tierra muy inhóspita, muy árida, que ahora resulta que es un fortín y que es el segundo estado de Estados Unidos que tiene más petróleo, pero en aquella época no se sabía. Una pena para los españoles, pero una fortuna para los actuales vivientes. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como había tan pocos recursos, la gente que había se tenía que pelear por esos recursos. Los españoles, por supuesto, se estaban quedando con las mejores zonas. Los tíos estaban allí, estaban manejándolo y se quedaban con las mejores zonas. Mientras que todo iba bien, fue bien, pero hubo 8 años en donde hubo un año de sequía tras otro. Ese año fue un año de carestía, más inviernos muy crudos. Eso lo que hizo fue una hambruna y unas epidemias consecutivas. Eso, la gente empezó a rebotarse y empezaron a volvieron otra vez a sus religiones, porque lo que le daban los religiosos, su fe y el Dios, pues no les servía, porque entonces volvieron otra vez a sus raíces. Empezaron a prometerle volver otra vez a las raíces, volver otra vez a los ancestros. Y cuando vieron que tenían demasiado peso, los chamanes empezaron a conseguir otra vez tener mucho peso, los religiosos y los gerifaltes empezaron a perseguirlos, y los empezaron a perseguir mal. Cogieron a los chamanes, los metieron en la cárcel, se cargaron a 4 y apalizaron a 47. A partir de ahí, uno de los chamanes a los que apalizaron es el Popeye. Algunos dicen que Popeye no existió, que es un personaje así. Entonces, para evitar un levantamiento, lo soltaron, pero ya el daño estaba hecho. Hubo otro año más de sequía y eso ya hizo patacón. Eso era prácticamente insostenible. Cambiaron de gobernador, cogieron y quitaron a Triviño, porque Triviño era un tío que además robaba a sus propios... Es que me estoy pasando, perdón por el histórico, pero es apasionante, es una época apasionante. Total, en el momento en el que no se pudo compartir, fue imposible sostenerlo. La gente empezaron a atacar, no se pudo sostener ni una sola de las grandes ciudades de fuera, ninguna resistió, solamente resistieron los grandes núcleos y porque se defendieron entre sí. Y podía haber sido mucho peor si los indios pueblos hubieran ido con intención de masacre. Si no, primero porque se defendieron muy bien y después porque muy bien no se sabe lo que pasó ahí como para no querer masacrarlo. Pero eso significa que durante muchísimo tiempo después fue posible, después de 12 años, la reconciliación entre comillas. Pero también es verdad que suavizaron muchísimo el trato con los chamanes y con el tipo de religión. Se suavizó muchísimo. Y perdón por la chaya. No. Lo interesante además que muchos de los personajes que aparecen en la novela son reales. Todos son reales. Un cefillo negro, como ya he dicho, cefillo naranjo. Y bueno, lo interesante también que hace la novela es que, por ejemplo, el papel, como bien ha dicho, ¿no? El papel de los evangelizadores franciscanos, por ejemplo, o en el caso de los religiosos, se ve la función que cumplen en las zonas, ¿no? Que no simplemente son personas que iban a imponer su fe, sino que también iban a colaborar, a apoyar, a dar cabida. Yo creo que eso es importante lo que se muestra. Y otra cosa que también hacen muy bien tanto Antonio como Carlos es que los personajes tengan alma, porque realmente si tú te lees un cómic y no te dicen nada, por muy realistas que sean los personajes, bueno, muy bien. Pero en este caso, cada uno de ellos tiene una personalidad, que creo que eso es importante, y además te dejan con ganas de más, porque como ya viene la segunda parte, pues podremos quitarnos esa pequeña espina.
pero lo importante es que se van creando los personajes. En el caso de Josefillo comienza y estamos viendo el origen de un futuro héroe, ¿no? Entonces yo creo que 1680 tiene también esos puntos a favor. ¿Alguna pregunta más por ahí? Yo tengo una curiosidad. Si está en el contexto esto de México, no sé si de alguna manera ese libro llegue a México, por lo menos a esa zona en particular. Lo hemos intentado. Hemos enviado el dossier y estamos esperando respuestas. Pero sí, vamos, primero nos encantaría porque es que estamos hablando de esa zona, estamos hablando de las raíces. Hay que tener en cuenta que de ahí nació Ciudad Juárez. Quiero decir, cuando se retiraron los españoles, se fueron al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo, porque lo utilizaban, vamos, de todas maneras no te vayas a creer que era un río como el Danubio, ¿no? Es un río, es una franja que digamos que es prácticamente una línea que servía. Los españoles cogieron y se retiraron a aquella que nada más que era una misión muy pequeña, en donde se refugiaban los mansos, los indios mansos. Era una misión con unos cuantos, no tenía ni presidio, y de repente entre 300 personas, que había alrededor de 100 o 200 personas, de repente eso se convirtió en una ciudad prácticamente de 6.000 personas que además no producían. Eso fue el primer campo de refugiados, la primera crisis humanitaria que desembocó en... Y otra vez estoy haciendo spoiler. Pero sí fue el nacimiento de la ciudad Juárez o del Paso. Es el nacimiento de otra nación. La verdad es que es muy interesante. Sí, México tiene esa particularidad. Cuando te muevas geográficamente, la historia tiene otro significado. Y cuando te vas, por ejemplo, al oeste, los religiosos se dividieron en la llanura, estaban los franciscanos y trataban a los indios de una manera, y en la montaña estaban los tarahumaras y estaban los jesuitas. Y los jesuitas, que tenían las minas, trataban a los indígenas, a las naciones indígenas, las trataban mucho peor. Y porque porque eran mucho más rentables, pero también necesitaban mano de obra barata para las minas. Si tú lees, que es otra de las cosas que me he leído, que me he tenido que chutar, un jesuita Newman, tenía un malísimo concepto de los tarahumaras porque eran cabezotas, porque para ellos eran difíciles de convencer. Y el tratamiento que tuvieron con los tarahumaras es completamente distinto a... Vamos, de todas maneras, eso es un polvorín. México tiene una mezcla de distintas razas, de razas guerreras. Es que estamos hablando de razas guerreras, de gente que están acostumbrada a resistir continuamente y a vivir con lo mínimo, y tenían normalizado una cosa que para los occidentales era muy difícil de entender, pero para la mera supervivencia, las tribus indígenas, que eran tribus pequeñísimas, de unos 100 o 200 individuos, la forma de sobrevivir era secuestrar mujeres y niños para regenerar la sangre. Tenían que coger y se dedicaban a compartir y a moverse, a estar en movimiento, porque no tenían mira que es rica la zona, pues no tenían todavía los recursos para hacer esa zona fértil, y después encima tenían que pelearse por esos recursos con otro montón de gente. Esa zona es interesantísima, para mi gusto. ¿Alguna pregunta más por ahí? Bueno, pues nada, agradeceros tanto a Carlos como a Antonio la participación, la puesta en valor de 1680 aquí en Utrera, aquí en la Biblioteca de Utrera, y sobre todo, bueno, decíais que teníais que llegar a, ya como los vendedores de aspiradoras, en este caso con algo mucho más importante que es un cómic, y a nosotros nos habéis convencido. Entonces creo que eso es lo importante, y estoy seguro que se va a notar, ¿no? Y que la segunda parte pues estaremos expectantes, y os esperamos aquí para que 1680 segunda parte... 1682. Venga, ya lo vamos a decir, lo vamos a decir. No te voy a decir título. No, lo vamos a decir. No te voy a decir título. 1682, pues que también la podéis presentar aquí. Así que para mí ha sido un enorme placer, y también agradeceros que dedicáis a un mundo tan importante para mí, para muchos de los que estamos aquí, como el mundo del cómic. Así que muchas gracias a los dos. Yo os doy muchas gracias por vuestra santa paciencia.